sino también vincula la ratio decidendi, o sea, las consideraciones que fundamentan los resolutivos. Y además establece la vinculatoriedad de la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana. Y así podríamos seguir dando ejemplos. Otro caso emblemático es Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en 2004, antes de la doctrina de Arellano, estableció que la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que se trata de una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones emitidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Si nos vamos a Colombia, en una sentencia del año 2000, o sea, 6 años antes de Arellano, ya establecía que, de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, se deriva que la jurisprudencia de las instancias internacionales encargadas de interpretar esos tratados constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Lo que quiero decir como primera idea es que el control de convencionalidad no lo crea la Corte Interamericana, no lo crea un académico, una doctrina, sino lo crean los tribunales que tratan de dar efectividad y tutela verdadera a los derechos, aplicando los tratados internacionales en el ámbito interno. Esto es, se crea un puente vivo con el derecho nacional, aplicando también la jurisprudencia de la Corte Interamericana como una vinculatoriedad de mínimos, no para que se cierren los ojos y que se aplique lo que ha dicho la Corte Interamericana, sino simple y sencillamente para otorgar un mínimo de efectividad del efecto útil de la Convención Americana. El efecto útil deriva del Tratado de los Tratados de la Convención de Viena, el principio de buena fe, ¿no? Y el efecto útil que debe de darse a los tratados que soberanamente los estados los firman y se someten a ellos. Entonces, primera idea fundamental: la teoría del control de convencionalidad no nace ni se crea en la academia, no tampoco se crea o es un invento de la Corte Interamericana, sino que se establece como una práctica jurisprudencial para dar efectividad a los derechos en el ámbito interno, en el ámbito latinoamericano esencialmente. Segunda idea, decíamos que vamos hacia el pasado para luego estar en el presente y luego dar una mirada hacia el futuro. Obviamente la Corte Interamericana, que tiene 37 años de existencia, no nace la protección internacional de los derechos con la Corte Interamericana en el ámbito interamericano, porque antes de la Corte se creó una Comisión Interamericana que está en Washington y se crea en el año de 1959. Pero antes de ello, si quisiéramos poner una fecha contemporánea en la protección interamericana de los derechos o en la protección internacional de los derechos, podríamos darle una fecha de bautismo, que es 1948. Bueno, tal vez 1945, porque en 1945, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, los países se reúnen en San Francisco y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer ante lo que acabamos de vivir? 51 países se reúnen para suscribir la Carta de Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, ¿no? Que es, digamos, el cimiento de este enorme rascacielos. Ya no me gusta hablar de rascacielos, no sé por qué, pero bueno, me recuerda a alguien. Pero bueno, de este gran edificio llamado lo que hoy es el derecho internacional de los derechos humanos.
1945, ¿por qué es importante? Porque en esta Carta de San Francisco, en su artículo 56, se establece algo que es la esencia, a mi juicio, de lo que hoy es la tutela internacional de los derechos humanos. El artículo 56 de esta Carta de San Francisco dice: estos derechos y libertades que ya existían en el ámbito nacional no se están creando, las constituciones ya habían creado, no solamente, bueno, no habían creado, habían reconocido derechos y habían además establecido garantías para su tutela, el amparo, el habeas corpus, el habeas data, generacionalmente, ¿no? Hay que empezar con el habeas corpus, porque es la verdadera madre. Siempre he dicho que el amparo tiene mucha madre, y la madre del amparo es el habeas corpus. El habeas corpus luego quedó cristalizado en las constituciones contemporáneas y luego se constitucionalizó el amparo en Yucatán, luego se federalizó en México, luego pasó a Centroamérica, luego pasó a Europa y luego pasó a Sudamérica para ya universalizarse. ¿Por qué? Porque se extiende a las constituciones de África y de Asia. Y ahí viene lo interesante, se internacionaliza a través de los primeros pactos internacionales. En 1945, entonces, el artículo 56 establece estos derechos y libertades que ya existían en el ámbito nacional deben ahora tener efectividad. Es decir, vamos a crear instancias internacionales, derechos y garantías para dar efectividad a lo que ya existía en el ámbito interno. En la Carta de San Francisco de Naciones Unidas deja de ser el derecho internacional un derecho de estados para que el individuo sea un protagonista, para que ahora a la persona se pueda tutelar desde el derecho internacional. Y ahí es donde se empieza a crear este edificio del derecho internacional de los derechos humanos. Y llegamos a la siguiente fecha, 1948, acuérdense, en París, el 10 de diciembre, la Declaración Universal, pero casi 8 meses antes, en Bogotá, se aprueba la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es el primer pacto ya con vocación internacional. Bueno, es una declaración, pero con vocación internacional para tutelar derechos. Es una declaración que establece un catálogo de derechos a nivel internacional que se adelantó casi 8 meses a la Declaración Universal. Y precisamente en este pacto de Bogotá, ¿no?, en la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que no sé por qué se continúa llamando Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 4 años después de ser aprobada, como esa canción de que no quede huella, le suprimen toda la expresión en castellano derechos del hombre para llamar derechos humanos. Pero se aprobó como Declaración Universal de los Derechos del Hombre por la ONU. Y luego, 4 años después, en una Asamblea General de las Naciones Unidas, le quitan toda referencia en la versión del español de derechos del hombre por derechos humanos, cosa que no ha sucedido en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. Pero bueno, ahí se establece algo fundamental en Bogotá y luego en París, que es el artículo que luego está en el artículo 25 de la Convención Americana, que es el derecho a una tutela efectiva. No solamente el debido proceso, sino el derecho a la protección judicial. O sea, lo separan. El de la tutela judicial, todas las garantías del procesado en materia penal, pero la delegación mexicana propone internacionalizar el amparo. Y por eso, por ejemplo, en la Declaración Americana, en la Declaración Universal, en la Declaración, en el Pacto de San José, la Declaración
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 25 se llama protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que ampare, así está escrito, no es casualidad, que ampare por violación de derechos fundamentales previstos en las constituciones y leyes nacionales y en esta convención. Hay un efecto integrador de derechos. Ya no se habla de derecho internacional y de derecho nacional de manera separada, sino hablan de una tutela efectiva de derechos fundamentales, sea de fuente nacional o de fuente internacional. Fíjense, cuando se internacionalizan los derechos y garantías de los derechos, se le está tratando de darle un efecto integrador y no solamente algo nacional o internacional. A mi juicio ahí empieza ya a forjarse lo que hoy es el control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque se empiezan a atender desde los tratados internacionales los puentes vivos para la tutela y lo que es más importante, para la efectividad de los derechos. Pero después de 1948, que ya están estas dos grandes declaraciones, tuvieron que pasar 20 años, 1966, ¿cuántos años estamos cumpliendo? Eso sí ya está más fácil, ¿no? 66 a 2016. 66, 2016 menos 50 años de los dos pactos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este año